Bienvenidos a la parte 6 de este estudio de los libros históricos. Continuando con el estudio del libro de Jueces, recordaremos más bien que el tema central de este libro es la reiteración de un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración de Israel por medio de los jueces posterior a Josué y antes de la monarquía. Podemos ver que este ciclo de circunstancias que atravesó el pueblo de Israel fue una de las enseñanzas más trágicas, ¿no? Acontecidas cuando uno se aparta de Dios. La apostasía es el volver atrás, el retroceder, el negar la fe después de haber conocido a Dios en sus múltiples y preciosos dones que Él nos ofrece. A causa de la apostasía vino la opresión. Una opresión que fue carcomiendo poco a poco al pueblo de Israel. Sin embargo, gracias a la presencia de estos hombres valientes y mujeres también, como Débora, podemos ver que el pueblo de Israel fue llevado a un sincero arrepentimiento. Y esto condujo, obviamente, a una restauración. No hay duda alguna de que cuando el hombre se arrepiente, pues la restauración y el perdón de Dios está pronto. En el capítulo 2 del libro de Jueces, podemos ver justamente un pequeño panorama breve de lo que acontecía en ese momento. La palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 10 adelante, dice la palabra de Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, ¿no? A los señores. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores, dice, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaba. Como podemos ver, Dios no abandonó a su pueblo. Él está atento siempre a que el hombre pueda arrepentirse. Está atento a nuestras oraciones. En este cuadro podemos ver de manera general la presencia localizada de algunos de los jueces. Podemos encontrar un número de 12 jueces que se relatan en este libro. Podemos ver a Otoniel actuando muy al sur, en Judá. Podemos ver a Od, casi en el centro, en la tierra de Manasés. También podemos ver a Débora, una mujer valiente, que junto con Barak cumplieron el mandato del Señor para liberar a su pueblo. Esto ocurrió en la tierra de Benjamín. También podemos ver a Gedeón, uno de los héroes de la fe que relata la Biblia. Su área de acción estuvo en la tribu de Isaacar. También podemos ver a Jair en Manasés, a Jefté, uno de los héroes también de la fe, obrando al sur de Manasés oriental. Podemos ver a Ibsán en el territorio al norte de Judá, a Elón en Zabulón, a Abdón, hermanos, sí, en Efraín, y a Sansón, el famoso Sansón, uno de los jueces más notables de la Biblia, obrando en la tribu de Dan.
Es interesante notar, queridos, que cada uno de estos jueces tuvo una acción local, pero su influencia fue nacional. Las historias que se relataban de la obra y de cómo liberaron al pueblo de Israel localmente cundió alrededor de todo el territorio. Y estas historias y estas hazañas se escribieron, se plasmaron en un libro, el cual justamente estamos estudiando. Finalmente veremos esta pequeña tabla cronológica. Podemos decir que los jueces actuaron más o menos por 480 años aproximadamente. Alrededor del año 1400 hasta el 1200 más o menos, perdón, hasta el 1000 antes de Cristo, ¿no? 325 años para ser más precisos, desde el 1380 al 1055. Luego de Josué, estos hombres y mujeres empezaron a actuar dentro del territorio judío que ya había sido distribuido por Josué. Esto es muy interesante notarlo. Pueden darse cuenta, queridos hermanos, que una vez que el último de los jueces es relatado en este libro, empieza a aparecer aquel que también era conocido como un juez, Samuel. Samuel llegará a ser el puente entre los jueces y la monarquía. Así que muy pronto también estaremos estudiando el libro de Samuel en todas sus facetas e historia. Recordemos, según relata este cuadro cronológico, que la muerte de José sucedió más o menos el año 1805. Qué interesante, hermanos, es encontrarnos con la historia bíblica. Ahí podemos ver la cronología bíblica. Podemos encontrar cómo el pueblo, desde Abraham, desde los patriarcas del pueblo de Israel, llegaron a Egipto. Alrededor del año 1876 a.C., estuvieron 430 años en este imperio egipcio. Y se dice que el año 1446 Moisés los sacó de esta tierra. Es importante, hermanos, entender esto. Cada periodo, cada etapa de la historia del pueblo de Israel tuvo, no hay duda alguna, una influencia directa de la mano de Dios. En ningún momento, y vamos a ir viendo a lo largo de la historia de estos preciosos libros históricos, nos vamos a encontrar con Dios obrando de manera directa sobre el pueblo de Israel. Quiero animarles a que puedan hacer una lectura más profunda de la palabra de Dios y puedan encontrarse con preciosas perlas que nos van a ayudar a asumir una reflexión profunda sobre el actuar del pueblo de Israel. Cada una de estas enseñanzas, reitero, son una advertencia para nosotros hoy en día. No tendría sentido el Nuevo Testamento sin la preservación de la historia de Israel. Cada uno de estos relatos son una muestra espectacular de la presencia de Dios al lado de su pueblo. Hoy en día, nosotros somos ese pueblo favorecido, la iglesia de Cristo, quien debe cumplir también una misión. Que Dios nos bendiga.